Entonces vamos a ver de las Sagradas Escrituras, primero, los criterios protestantes. Es muy bueno siempre ver errores al paralelo con la doctrina católica. Es bueno estudiar errores para ver el contraste y aprender mejor, ¿sí? De hecho, uno profundiza más en la doctrina católica cuando ve los errores que son contrarios a la doctrina. De hecho, así fue como la Iglesia Católica fue profundizando todos los temas doctrinales. Cuando surgió una herejía, entonces la Iglesia, para atacarla, para condenarla, primero tenía que estudiar más esa doctrina para atacarla con más fuerza. Entonces eso ha ayudado a profundizar en la doctrina, ¿no? Igual, para combatir el modernismo hay que, el protestantismo, hay que conocer los errores que ellos predican. Entonces, primero hay que decir que los protestantes dicen que el Espíritu Santo se da a cada fiel la inspiración cuando leen las Sagradas Escrituras. Sí. O sea, ellos piensan que cada vez que leen las Escrituras, Dios los está inspirando para entenderla como Dios quiere que la entendamos. Eso lo dicen, ¿eh? Inclusive aquí está la Confesión Protestante francesa, que dicen los protestantes, en el artículo 4, inclusive, el artículo 4 de su Confesión Protestante, ellos dicen lo siguiente, dicen, el sentimiento unánime de la Iglesia es lo que nos hace creer que es palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, pero sobre todo nos da esa firmeza de que es palabra de Dios. Dicen el testimonio del Espíritu Santo y la convicción que Él nos da interiormente a nosotros. O sea, un protestante piensa que cada vez que estudia las Escrituras, el Espíritu Santo le está soplando. Bueno, el que sopla es el otro espíritu, no el de abajo, ese sí sopla todo el tiempo. Pero el Espíritu Santo no está prometido para soplar todo el tiempo. De hecho, ustedes saben, cuando hemos hablado de las confirmaciones, el Espíritu Santo sopla cuando quiere. A veces sí, a veces no. Por eso uno pide consejos, si se fijan, porque a veces dicen los santos que Dios da a veces sabiduría al más pequeño o a otro diferente, y por eso los superiores piden consejo, porque no estamos inspirados de vez en cuando. Por eso tenemos reglas. Si estuviéramos inspirados todo el tiempo, no necesitaríamos reglas. Ustedes harían siempre lo que Dios quiere. Entonces eso es anarquía, no haber obediencia, no haber superiores. Por eso protestantes se las ven directamente con Dios. Ese es el principio de ellos. Entonces la crítica de esta doctrina es que Dios sí podrá iluminar a una persona de vez en cuando. Sí, es cierto. Es lo que pasa con los santos. Los santos están más inspirados que nosotros, no mucho más. Porque el Espíritu Santo los quiere tanto que los mueve, pero no siempre. Por eso, por ejemplo, si ustedes ven lo que hace la Iglesia para probar una aparición o unos mensajes, primero analiza todo el contenido y pone a prueba el vidente, a ver si realmente es obediente, sobre todo la obediencia. Porque el demonio se puede mezclar, ¿eh? Eso puede pasar con un vidente, que Dios le da mensajes que son de él, y ¡pum!, de repente entre un mensaje y otro de Dios se ve el demonio y se aparece. Entonces por eso es que siempre la Iglesia le pide a los videntes que sean obedientes. O sea, que no digan nada, a menos que el superior o su director espiritual le diga que diga algo, ¿no? Y que no le hablen a Dios, o a la aparición que no le hablen, o que le avienten agua, o que le digan una cosa a la aparición. ¿Sí? O que no le hagan caso, por ejemplo. Entonces me viene a la mente una prueba que Dios le puso a Josefa Menéndez, una de las videntes aprobadas del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces el Sagrado Corazón de Jesús se le aparecía a Sor Josefa Menéndez. Y un día que se le apareció fue poquito antes de la campana.
Entonces estaba hablando del Sagrado Corazón, era el Sagrado Corazón, era el Sagrado, no hay duda. O sea, era el Sagrado Corazón de Jesús, le estaba hablando a Josefa, y de repente tocó la campana. Entonces Josefa dejó hablando a Jesús y se fue a la campana. Y el día siguiente Jesús se apareció. Y no se apareció enojado, ¿no? La felicitó. Jesús le dijo a Josefa: te felicito, porque sonó la campana y te fuiste, me dejaste hablando, porque tu deber de estado es ese, es tu regla, es mi voluntad, es la santa regla. Dice, si tú te hubieras quedado escuchándome en lugar de ir a obedecer la campana, dice, esa hubiera sido la última vez que me aparecía. Así le dijo, hubiera sido la última vez. Por eso es que es una prueba de que Dios nos inspira, pero a veces. Por eso es que hay que pedir consejo, por eso es que hay que orar antes de rezar, antes de hablar. Ustedes decían, bueno, les dio miedo que les hablé del martirio. Claro, da miedo, pero para poder aguantar un martirio uno necesita la gracia en ese momento, no ahorita. Dios no la va a dar ahorita, esa gracia de ese momento. Pero cuando llegue el momento que veo la guillotina frente de mi cuello, ahí sí, Dios mío, ayúdame, ¿no? Y dame la fuerza, sí. Y en ese momento Dios promete, es que Dios prometió, Dios prometió que, dijo Jesucristo, les prometo que no recibiréis cruces más allá de vuestras fuerzas, sino que con la cruz les daré la gracia suficiente, eficiente para que la sobrepaséis. Entonces Dios promete que nos va a dar en ese momento la gracia, la fuerza, el ánimo, la valentía. Eso es definitivo, esa es una de las enseñanzas más definitivas que hay, ¿no? Entonces los protestantes ahí están terribles. Me pasó a mí una vez, en una oficina de migración. Me encontré con una pastora protestante, ¿no? Y me dice, yo estaba vestido de sacerdote, dice, usted, señor, dice, estos días de suerte, porque yo he leído las escrituras muchas veces, soy experta. Entonces aproveche y hágame cualquier pregunta, que yo soy experta, me dijo. Entonces yo le dije, bueno, le digo, ¿cómo sé que lo que usted me va a explicar es del Espíritu Santo? Porque yo sé que la palabra de Dios es el Espíritu Santo, pero ¿cómo sé que la manera como usted lo va a explicar con sus palabras, cómo sé que es el Espíritu Santo el que va a hablar y no usted? Me dice, no, pues es obvio, es implícito que cada vez que hablemos de las Escrituras, el Espíritu Santo va a estar ahí, ¿no? Dígame entonces, ¿dónde dicen las Escrituras que cada vez que usted hable de las Escrituras dice que el Espíritu Santo le va a ayudar, le va a asistir? ¿Dónde dice? A ver, ¿dónde dice? No, es obvio, no es obvio, a ver, dígame. No, pues no dice, no creo que no hay ningún pasaje, entonces no lo escucho. Porque no me interesa escucharlo a usted, me interesa escuchar al Espíritu Santo. Sí, adiós, bueno, adiós. Así fue la conversación. Y es lo que pasa con muchos sacerdotes modernistas. Ellos no estudian y les han dicho en el seminario que cada vez que hablan es el Espíritu Santo. Entonces no estudian, no preparan sermones, más lo que se les viene, pues eso lo dicen. No, es que ni siquiera a los sacerdotes, ni siquiera se nos promete el Espíritu Santo a nosotros todo el tiempo. Al único que se le promete cada vez que hable de fe es al Papa. Es el magisterio infalible, esa es la promesa que dijo Jesucristo a San Pedro. Dice, yo he rogado para que tú confirmes a tus hermanos en la fe. Dice, todo lo que ates en la tierra será desatado en el cielo. ¿Sí? Y ese es el poder de las llaves de San Pedro. Si el Papa va a decir algo que tiene que ver con la fe, el Espíritu Santo lo respalda automáticamente. Pero claro, como el Papa puede pecar, el Papa puede poner un obstáculo, ¿no? Puede pecar. Entonces, porque el Papa también se confiesa. Entonces, el Espíritu Santo le ofrece su ayuda al Papa, infalible. Pero el problema es que el Papa puede poner un obstáculo. No. Yo voy a hablar en mi nombre. ¿No? O sea, puede decir que no. O sea, Dios siempre ofrece su ayuda al Papa,
siempre que hable, pero como el Papa está poniendo obstáculos hoy en día, dice, no, yo quiero hablar. De parte de la masonería yo quiero hablar. Claro. Entonces están bloqueando al Espíritu Santo. Es lo que está pasando con los papas modernos. Pero si un sacerdote o un obispo habla en el púlpito, no significa que siempre sea el Espíritu Santo, no significa eso, ¿no? A veces Dios nos humilla y decimos cosas que no son verdad, ¿no? Y si uno se da cuenta, tiene que retractarse el siguiente sermón y decirlo, ¿no? Pero ustedes tienen que saber eso. Lo único infalible, que si va a hablar de batalla de fe, siempre va a estar el Espíritu Santo. El único es el Papa, el único. Entonces, lo que decía la pastora protestante no era papa, no era papísimo ni siquiera, pues ¿cómo va a ser? ¿Cómo lo que voy a explicar va a ser del Espíritu Santo? No. Si hubiera sido el Papa, sí. Si hubiera sido un Papa bueno, digo, con la fe, y que no está bloqueando el Espíritu Santo, y si me dice el Papa, siéntese, hermanitas, les voy a hablar de Dios, ahí sí, es el Espíritu Santo, ahí sí. Todo, cada letra, pum, sí. Anotar. Es importante eso. Ahora, motivos por el cual este sentido protestante y moderno son falsos, esa manera de decir que el Espíritu Santo habla, es que Dios nunca se obligó a obrar de esa manera con los hombres. O sea, no dice en ninguna parte de las promesas de Cristo que cada vez que hablemos en nombre de Dios, Dios va a estar allí para hablar a través de nosotros. No, solamente el Papa. Por eso le llamamos subjetivismo a este error de los modernistas y los protestantes. Se llama subjetivismo, significa que para ellos la verdad está dentro de mí. Y no, la verdad está fuera de mí y tengo que aprenderla, tengo que escucharla, tengo que seguir el Evangelio, la fe católica, disponerme con humildad a obedecer, ¿sí? Con humildad, y ahí es donde Dios va a estar moviéndome, ¿sí? A través de los demás, a través de la obediencia, a través de los superiores, a través de los sacerdotes, a través del magisterio de los santos, de la Iglesia Católica. Así es como Dios guía a los católicos. Nada de que se me ocurrió que es buenísima idea en este momento hacer hora santa de 4 a 5. Se me ocurrió, debe ser del Espíritu Santo. No, es a las 5:30. Entonces, aunque sea algo muy santo, no es de Dios esa idea de la hermana, que de 4 a 5 no es de idea, porque la madre no autorizó, entonces no es de Dios. Así de fácil. Aunque suene muy santo, de que la hermana quiere adorar a Dios de 4 a 5, pues no es de Dios. No es que le dé permiso, ¿no? Claro, la madre. Y también eso se prueba porque nos lo dice la experiencia, que nos equivocamos. Todos nos equivocamos, ¿no? Y hasta los sacerdotes nos equivocamos también. Los obispos. Y también se sabe porque hay muchas discrepancias entre protestantes. Por ejemplo, hay muchas sectas protestantes que unos dicen, estos libros sí son de Dios, estos no. Y otros dicen que estos sí, estos no. Entonces la manera como ellos interpretan es diferente. Entonces, ¿cómo dicen que lo que ellos dicen es del Espíritu Santo si se contradicen entre ellos? O sea, no se mantiene. Ese principio que ellos predican no puede mantenerse. No existe. Entonces, ¿qué pasa? Entonces uno tiene que tener un testimonio público que Dios respalde, que sepamos que sea de Dios, para poder saber cuándo está hablando el Espíritu Santo y cuándo no. Hay que discernir. Por ejemplo, si va a hablar la hermana sin permiso, pues no va a ser el Espíritu Santo ahí. No va a ser. Pero si va a hablar la superiora a las hermanas y no va a decir nada contra la fe ni la moral, ese es el Espíritu Santo, por la obediencia. En cuanto a ustedes, ¿no? O sea, en lo que respecta a ustedes, es Espíritu Santo. Ella podrá equivocarse en su persona, ya se confesará. Cometió una imprudencia en pedirle a las hermanas esto, ya se confesará. Pero ustedes, al escuchar esa orden, tienen que escuchar esa orden, verla como si fuera de Dios. Esa es la obediencia santa, es la santa obediencia, ¿no? El que obedece nunca se equivoca.
Pero claro, Dios nos dio la fe para discernir. Si el superior me está pidiendo algo que va contra la fe o la moral, estoy obligado a desobedecer. Pero si no sé o tengo dudas, y parece muy rara la orden, obedezco. El que va a dar las cuentas es la madre, el superior, la autoridad, es el que va a dar cuentas, no yo. Yo tengo obligación a obedecer, y la autoridad tiene obligación de guiarme de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero como uno no puede juzgar si realmente tiene eso en mente la superiora, entonces uno obedece. Uno obedece. Y Dios lo toma como obediencia a Él, aunque se equivoque la superiora. Es obediencia, es meritorio. Bueno, eso ya lo saben, eso es más para recordar, ¿no? Entonces, algunos dicen que la liturgia, por ejemplo, es suficiente para saber qué es de Dios, lo que leemos, lo que rezamos, ¿no? De las Sagradas Escrituras, por ejemplo, de la Biblia. Pero sabemos que no, porque eso es insuficiente para decir que es un testimonio público la liturgia. ¿Por qué? Porque sabemos que no toda la Biblia se usa en la liturgia, no todos los libros de la Biblia se usan en la liturgia, en la misa o en el breviario, en el oficio divino. Entonces, si ese fuera el criterio para saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios, entonces muchos libros quedarían fuera de ser palabra de Dios, porque no los usamos muchos libros, ni en las misas, ni en los evangelios, ni en los epístolas, ¿no? Ni en el breviario. Entonces, la liturgia es de Dios, ¿sí? Pero ahí no se encuentra todo lo que es de Dios, todo lo que hay que creer, toda la enseñanza, ¿no? de Dios. Entonces, ¿qué nos dice pues la fe católica? ¿No? Nos dice que la manera como Dios decidió manifestarnos su palabra divina en público e infaliblemente es a través de dos medios: la tradición y el magisterio de la Iglesia. ¿Sí? Esos son dos. El magisterio y la tradición son los dos medios por los cuales Dios transmite sus enseñanzas infalibles. Cuando hablamos de tradición, decimos tradición con T mayúscula, porque es muy diferente la tradición con T minúscula. Sí, es importante. La tradición con T mayúscula es todo el depósito de la fe, o sea, todo lo que Cristo y los apóstoles predicaron como de fe, que hay que creer para salvarse. Y lo hicieron de manera oral. Todo lo escrito o oral, o sea, transmitido de manera escrita o oral, es tradición. Tradición. O sea, lo que hay que creer para salvarse, las enseñanzas de Dios, lo divino, está allí, en la tradición. Y también en el magisterio. Magisterio viene de la palabra magister, que es maestro, ¿no? O sea, de las enseñanzas de la Iglesia, que son infalibles, cuando la Iglesia lo enseña por muchos años y en todas partes, se llama magisterio ordinario. Si, por ejemplo, que Cristo, nuestro Señor, dio la fórmula de confirmación, cómo hay que confirmar a una persona, eso no está escrito en los libros, ni en la Biblia. Es una tradición oral de que Jesucristo se lo enseñó a los apóstoles a los discípulos, y así, de generación en generación. Entonces, por ejemplo, la manera como hacemos la confirmación, eso es tradición, o sea, es infalible, porque eso se ha hecho desde los apóstoles sin intermisión
Hasta el Vaticano II, porque el Vaticano II cambió la fórmula y el aceite, ¿no? Imagínense qué grave. Yo con T mayúscula tradición porque hay tradiciones con T minúscula, ¿sí? Tradiciones que no son infalibles o no son de Dios necesariamente, ¿no? Por ejemplo, la tradición de hacer una procesión, pues no, realmente son cosas así, son cosas muy santas, pero podría llegar a omitirse, podría llegar a hacerse de otra manera, ¿sí? Las tradiciones son cosas como costumbres, ¿no? Como costumbres de las épocas que pueden modificarse. O sea, hay que distinguir por eso entre tradición minúscula y tradición mayúscula. Eso es importante. La tradición mayúscula es divino, es el depósito de la fe revelada por Cristo y los apóstoles. Tiene que ver con la fe y la moral, pues también, ¿no? Los 10 mandamientos, todo eso. Y las tradiciones con T minúscula son más bien costumbres que se fueron haciendo, disciplina, ¿no? A veces. Entonces dice que la tradición, o sea, la enseñanza de la iglesia desde Cristo y los apóstoles, es el criterio remoto de la inspiración bíblica. O sea, es la raíz, pues. De aquí viene, la tradición viene, es remoto. O sea, es el origen remoto por la promesa de Cristo de que por la tradición Dios habla, o Dios habló, y por allí sabemos infaliblemente que es divino. Y como por ejemplo San Mateo fue apóstol, San Juan fue apóstol, por ejemplo. Entonces ellos, ser parte de la tradición directa de Cristo, cuando ellos escribieron sus evangelios, al ser apóstoles automáticamente es inspiración bíblica, automáticamente. O sea, es infalible, es palabra de Dios. Acuérdense que esos apóstoles son los que predicaron los apóstoles es lo que es la fe católica. Cristo y los apóstoles juntos. Y entonces hay otro, entonces lo que es el magisterio, o sea, la enseñanza de la iglesia a través de los siglos, o sea, el Espíritu Santo prometido a la iglesia a través de los siglos. Ese es el criterio próximo de la inspiración bíblica. El próximo. O sea, como les dije ayer, el martes, que el Papa Damaso tuvo que invocar a Dios diciéndole que quería usar la marca de infalibilidad papal para decidir ese magisterio. En ese momento, el magisterio del Papa, o sea, con el don de infalibilidad, vio la necesidad de decidir qué libros sí eran divinos y qué libros no eran divinos, de muchos que había en ese momento circulando por la comunidad católica. Había necesidad de discernir cuáles eran divinos y cuáles no. Entonces el Papa Damaso invocó al Espíritu Santo, como les dije la vez pasada, y el Espíritu Santo ya le inspiró que eran 73 libros los inspirados, y los demás no son de él. Pueden ser muy santos, pueden ser de algún santo, pero no son de él. Son 73 libros, ¿no? Inspirados. 73 libros. Por ejemplo, cuando venga un papa que tenga la fe, lo que va a hacer ese papa para arreglar todo el desorden va a ser invocar al Espíritu Santo.
mucho. O sea, va a decir, por ejemplo, Espíritu Santo, dime exactamente cómo, o sea, ¿qué le digo a los católicos del mundo acerca de la misa nueva? Dime qué les digo, exactamente, para que quede claro y firme lo que Dios piensa de la misa nueva, ¿sí? Porque lo que uno dice hoy en día de la misa nueva es teológico, y lo que han dicho los santos, lo que han dicho los doctores de la iglesia, lo que han dicho otros papas de lo que podría llegar a pasar si hacen esto. Pero uno no es papa, ¿no? Para excomulgarlos, ¿no? Para decir, esto es lo que hay que creer de la misa nueva, con infalibilidad divina no podemos, no somos papas, ¿no? Entonces, el papa que tenga la fe va a tener que decir, Dios va a invocar al Espíritu Santo con la infalibilidad que Dios promete, y no sé, digamos, se me ocurre, va a decir, la misa nueva es mala, malísima, gravísima, esto y esto, otro, está excomulgada, prohibida y a la basura, no sé, algo así, no sé. Y está prohibido que alguien la diga completamente. Pero eso tiene que venir de un papa, para saber exactamente qué es lo que dice Dios acerca de la misa nueva. Por eso decíamos, señor Lefebvre, que hay que esperar para saber de manera ciertísima qué pensar de lo que está pasando ahorita, ¿no? Mientras tanto, uno actúa de acuerdo a lo que han dicho los doctores de la iglesia, el magisterio, los otros papas. ¿Qué hacer cuando aparece una herejía? Simplemente la evitamos y no nos contaminamos. Pero condenarla en público, así como con decreto infalible de Dios, pues solamente el Papa lo puede hacer, ¿no? Mientras tanto, uno por prudencia, uno se aleja de esas cosas, ¿no? Hasta que llegue el momento en que nos diga un Papa qué hacer. Igual el Papa que venga, bueno, va a decir, a ver, estos papas modernos canonizaron a estos santos, los canonizaron, ¿no? Muy mal. Se dejaron influenciar por el modernismo, por cosas naturales, por sentimientos. Va a tener que revisar cada caso del Papa futuro. Este sí, este no, este sí, este no, este sí. Así de fácil. Mientras tanto, como hay dudas, pues uno no los usa. Pero cuando hay certeza moral, como el Padre Pío, por ejemplo, uno sí los invoca. Sí los puede invocar. Porque es certeza moral, porque su cuerpo está incorrupto, bueno, y sus llagas, ¿no? Y sus estigmas. Es certeza moral. O sea, de que Dios los canonizó a su manera, ¿no? Los cuerpos incorruptos, por ejemplo. Pues no es infalible. Por eso no conmemoramos los santos de los últimos 60 años. En el misal no los conmemoramos. Porque hay que esperar a que un papa bueno los conmemore, los ratifique. Sí. Bueno, hay muchos, aquí hay citas de los santos para confirmar lo que les estoy diciendo ahorita. Por ejemplo, San Irineo dice: nosotros conocimos la disposición de nuestra salvación por aquellos mismos por los cuales vino el Evangelio hasta nosotros, lo cual primeramente entonces anunciaron y después por voluntad de Dios nos lo entregaron. Se refiere entonces a San Irineo, que es del siglo II, que lo que ellos creían en ese momento es lo que los apóstoles, básicamente los apóstoles, anunciaron y por voluntad de Dios les entregaron, o sea, como enseñanza. Dice, es lo que nos va a salvar, eso, o sea, el depósito de la fe. Son como citas para afianzar lo que les he dicho, ¿no? Que veamos cómo los santos, así hablaban los santos y los primeros discípulos, ¿no? Los padres de la iglesia. Bueno, también para decirles, padres de la iglesia se llaman, o sea, la iglesia escogió quiénes son padres de la iglesia. Son aquellos que hablaron como representantes de los apóstoles confiables. O se llaman padres de la iglesia. O sea, alguien que nos puede dar alimento espiritual, sólido, muy inspirado por Dios, de manera confiable. Entonces,
Se llama patrología, es una colección de todos los escritos de los padres. Entonces todos ellos son padres de la iglesia. Los primeros siglos son padres de la iglesia. El último padre de la iglesia fue San Bernardo, es el último. Ya después de San Bernardo ya no se llaman padres de la iglesia, ya se llaman doctores, solamente doctores o confesores, obispos, o las vírgenes, ¿no? Después también viene San Serapión de Antioquía. Que dijo: hermanos, nosotros recibimos a Pedro y a los demás apóstoles como a Cristo. Pero a los falsos escritos puestos bajo su nombre, nosotros estamos vigilantes y para repudiarlos. Aquí está. O sea, este santo está diciendo que solamente se recibió como de Cristo lo que los apóstoles les dieron. Así de fácil, o sea, es la tradición con T mayúscula, ¿no? Son pruebas, o sea, es que son pruebas muy fuertes contra los protestantes, porque así se enseñaba estas cosas. Porque otra prueba para los protestantes es que, contra ellos, es que si Cristo prometió el Espíritu Santo hasta el fin del mundo, entonces ¿cómo es que Lutero, o sea, el jefe de los protestantes, concluyó que 5 libros no eran de la Biblia y que solamente la fe salva sin obras y que no se necesita confesión? O sea, eso implica que Lutero está diciendo que los primeros 15 siglos el Espíritu Santo no habló, que Cristo murió y no volvió a hablar y todo el mundo se desvió hasta que llegó Lutero. Ahí el Espíritu Santo volvió otra vez al mundo, y a través de Lutero nos dijo el camino que hay que seguir. Es básicamente lo que pasó con Lutero. ¿Dónde viene eso? ¿Dónde viene en la Biblia que la iglesia se iba a desviar 15 siglos y que el Espíritu Santo ya no iba a estar ahí? Y que Dios iba a faltar a su promesa. Imposible. O sea, son argumentos tontos, pero eso es lo que dicen, es lo que dicen. O por ejemplo, otro argumento muy falso, muy infantil, es que dicen, ¿dónde están en las Escrituras la palabra católico? Dicen, en ningún momento se dice que los apóstoles eran católicos, o que Cristo era católico, o que los primeros discípulos eran católicos. No se sabe esa palabra. De hecho, la palabra cristiano empezó a usarse en el siglo II. Tampoco se llamaban cristianos los apóstoles. Y la explicación es que católico significa en griego universal. Entonces, cuando Cristo les predica a los apóstoles la religión católica, o sea, la religión universal de Dios, o sea, la religión que hay que creer para salvarse y ser parte del universo de Dios, o sea, de su cielo. Entonces, parte de la enseñanza de Cristo es que había que ser católica la religión, o sea, universal. O sea, que Dios le había mandado para todos los hombres, y el que se bautizara y la creyera se iba a salvar. Entonces es como una marca, de católicos es una marca de la Iglesia Católica, es uno de los apellidos, digamos. Entonces se usó como el apellido de católico eventualmente, porque es una marca. Así de fácil. Es como ustedes decir los franciscanos, es que es una marca de ustedes, porque son de la orden. No nacieron con ese nombre, ustedes no nacieron con otros nombres, pero ya se les quedó como franciscanos precisamente porque es la marca de ustedes por su padre, San Francisco. Lo mismo, los católicos es la marca. Católico es una marca que Dios le puso, que Cristo le puso a su iglesia, y se quedó ese nombre. Así de fácil. Claro que es obvio que no van a encontrar la palabra católico en la Biblia, no existe eso. Es el concepto, ¿no? Lo que importa. Y claro, San Ignacio de Antioquía, al final del siglo I, dice que fue el primero que usó el término cristianos para expresar a los seguidores de Cristo. Antes no se usaba esa palabra, sí,
no se usaba, pero era obvio que seguían a Cristo. Después San Clemente de Alejandría, es como en el siglo II también. Cuando le presentaban un libro que no era considerado palabra de Dios, o sea, un apócrifo. Apócrifo significa un libro que no está en la Biblia, o sea, que no es parte de los libros de inspiración divina, ¿no? No significa que sean malos. Apócrifo significa libros que en algún tiempo católicos pensaron que era parte de la Biblia, pero no era. ¿Sí? Por un tiempo pensaron algunos que eran parte de la Biblia, pero no eran. O sea, apócrifo es eso significa. Libros que no son parte de la Biblia, que alguna vez se creyeron que eran parte de la Biblia. Entonces le presentaban un libro apócrifo a San Clemente de Alejandría. Y dijo, y ese fue el comentario de él, dijo: esto no lo hemos recibido en los 4 evangelios que se nos entregaron los apóstoles. O sea, este libro no lo recibimos de mano de los apóstoles, así de fácil. Entonces no es parte de los apóstoles. Entonces no es parte de la tradición, o sea, lo divino, lo inspirado por Dios directamente, ¿no? Otro padre de la iglesia es Tertuliano. También del siglo II. Dijo algo similar. Lo que hace el Señor, dice, lo que hace el Señor es lo que fue entregado por Él. Y es falso y extraño lo que se nos ha impuesto en su nombre, que es después de Cristo, que no viene de Cristo. Básicamente Él está diciendo que vamos a tomar como de Cristo solamente lo que venga de Cristo, y que sepamos que viene de Cristo por los apóstoles. ¿Sí? Otro padre de la iglesia es Orígenes. Orígenes dice lo siguiente: yo recibí como venido de la tradición, en lo que se refiere a los evangelios, que son los solos incontestables de la iglesia, en la iglesia de Dios. O sea, básicamente dice, la tradición es los evangelios que vienen de Dios. O sea, en la tradición, lo consideramos como tradición, o sea, como revelación de Dios, lo que se refiere solamente a los evangelios. No vamos a añadir algo más. Y también San Atanasio, el gran defensor de la fe, ¿no? El que quedó solito contra todos en el siglo IV. También dice lo siguiente: dice, aprendí y recibí desde el principio los libros que son divinos, porque nos fueron entregados y por lo tanto los hemos creído. O sea, se refiere a que fueron entregados por los apóstoles. Igual San Cirilo de Jerusalén, San Agustín también. Entonces vamos a ver ahora los dogmas que la Iglesia ha definido con respecto a la inspiración bíblica, ¿no? La inspiración del Espíritu Santo de la Biblia, de los libros bíblicos. Esta sentencia de fe es una verdad de fe católica definida por el Concilio Vaticano I.
define lo siguiente, como es una verdad de fe. Dice lo siguiente. Así que lo voy a decir despacito para que lo apunten. Dijo: los libros que componen la Sagrada Escritura están inspirados. Es decir, que habiendo sido redactados por hombres, bajo un influjo especial del Espíritu Santo, tienen a Dios por autor. Bien, después ya vienen varias herejías, pero bueno, es un tema muy importante, entonces vamos a las preguntas ahora, yo creo.